Un placer con todos los expositores. Súper agradable ha sido pues todo este proceso de formación alrededor de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Vamos a coincidir con muchos de los temas que proponían desde el día de ayer el profesor Mendoza, la profesora Greder, y espero generar más preguntas que respuestas. Eh, Todo esto surge, todo el cuento, todo el concepto de la formación en el lugar de trabajo para la toma de decisiones de actos seguros surge hace más o menos 15 años cuando como asesor en riesgos profesionales veía que en el sector de la construcción se presentaban eh, muchísimos accidentes, muchísimas lesiones todo el tiempo, todos los días. Y en esa medida empecé a formarme, a desarrollar diferentes capacitaciones, en ese momento eran capacitaciones, para mirar cómo impactaba ese grupo poblacional, para mirar cómo podía llegar a mejorar en algo las condiciones de este grupo de personas. El sector de la construcción en Colombia, pues así como en muchos otros países de Latinoamérica y en muchos países de ingresos medianos y bajos del planeta, tiene unas características muy similares, ¿cierto? Entonces se habla de un grupo poblacional de un bajo nivel educativo, desde el punto de vista cultural, que tienen muchas falencias, eh, pero que tiene muchas ganas y mucha actitud, muchas ganas por salir adelante, por desarrollar su proyecto de vida igual. Y la ciudad donde yo resido, en Medellín, al igual que muchas otras ciudades de Colombia, se vieron enriquecidas con una migración desde el campo hacia las ciudades, y era el sector de la construcción el que facilitaba esas posibilidades de empleo fácilmente a estas personas del campo. Pero estas personas, claro, no tenían ni el conocimiento, pero sí las ganas, muchísimas ganas de salir adelante, y eran las que desarrollaban las construcciones en la ciudad. Esto porque esta introducción, este marco histórico desde mi problema de investigación, desde mis eh, inquietudes y deseos por aportar en algo pues a alguna población, tiene que ver con que empecé a desarrollar diferentes capacitaciones alrededor de trabajo en alturas, de espacios combinados, de lizaje de cargas, de todas esas dinámicas que tenían estos grupos poblacionales. Y, y entonces veía cómo a medida que yo iba realizando capacitaciones, veía en las noticias, en los periódicos, los diferentes accidentes que se presentaban todo el tiempo. Entonces entra, pues, ¿cierto? Bueno, ahí entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es, por qué vamos a seguir desarrollando tantas capacitaciones, tantas intervenciones, tantos diferentes programas de seguridad industrial si eso no se ve reflejado, si eso no se ve realmente materializado en una disminución de la accidentalidad? Entonces ahí empiezo desde el punto de vista normativo a empezar a revisar. Y entonces me encuentro por allá en una conferencia de Alma Ata de la OMS en 1978, donde plantea que la salud depende del progresivo mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. A la par que sale Alma Ata, entonces simplemente para recordar que todas estas grandes instituciones u organizaciones internacionales mandan, generan directrices para los diferentes países. En Colombia, entonces, en el 79 surge lo que uno podría decir que es el origen del Código Sanitario colombiano, donde se enmarcan una cantidad de normas alrededor de la protección, no solamente del ambiente de trabajo, de los ambientes, del ambiente en general. Se empieza a hablar de salud ocupacional, se empieza a hablar de la higiene y la seguridad, y entonces se empieza a desarrollar una legislación. Entonces, desde el 79 nosotros teníamos ya una legislación alrededor de la cual se empieza a estructurar toda esta seguridad
en el lugar de trabajo, seguridad industrial y salud ocupacional en el lugar de trabajo. Entonces, desde el punto de vista normativo, desde el 1979 se viene desarrollando toda esta normatividad. Ok, entonces luego viene la Carta de Ottawa, que me parece espectacular, pues en el lenguaje en que le entregan a la gente de promoción de la salud, donde la OMS en 1986 propone que la promoción de la salud busca la formación de un ser humano capaz de tener el control sobre su salud y que él va a tomar las decisiones más adecuadas y más oportunas para desenvolverse en cualquier momento de la vida, siendo la salud ese resultado de los cuidados que uno dispensa a uno mismo y a los demás, y de la capacidad de tomar decisiones y controlar en todo momento la vida propia. Entonces, desde ese 1986, nosotros vemos y muy claramente, hombre, es que la salud es lo que buscaba por usted mismo, ¿cierto? Y no depende de la cantidad de normas que vayan surgiendo desde el punto de vista estatal, porque de una u otra manera, eh, pues en Colombia, las últimas estadísticas que hablan del sector informal, pasamos del 50, vamos al 55. Hay autores que plantean que estamos llegando hasta el 58 y el 60% de la informalidad en Colombia. Entonces, cuando legislamos, ¿legislamos para quiénes? Legislamos solamente para ese 40%, para ese 50% de la población que está enmarcada dentro de una empresa, dentro de una legalidad, dentro de, ¿cierto? Entonces, ahí el Estado también ha perdido como un poco la brújula y entonces legisla para unos, pero y los otros que la gran mayoría de la población, entonces, ¿qué se espera de ellos? ¿Quién va a hacer una socialización, una formación, una capacitación para esas personas que están en la informalidad? Y decirles y reconocer en ellas que venga, son las decisiones que usted tome por usted mismo en cada una de las diferentes momentos del día. Y no es solamente en el lugar de trabajo. Por eso es tan interesante esa definición de OMS, porque entonces nos salimos y realmente la formación del ser humano en el lugar de trabajo, o sea, debe ser una responsabilidad del empleador separar unos espacios para esa retroalimentación de ese ser humano, para que ese ser humano se siga enriqueciendo como individuo, de que ese ser humano siga teniendo ilusiones y sueños que pueda seguir en ese camino. Pero entonces, esa formación en ese lugar de trabajo se le debe dar el individuo debe reconocer esa autogestión que debe ser él por él mismo en cada una de las diferentes situaciones, porque de una u otra manera siempre vemos que esperamos que usted siga las normas dentro de su horario de trabajo, lo que decía la doctora hace un rato, dentro del horario de trabajo, dentro de las condiciones laborales, pero realmente después de que un individuo adquiere y asume esa responsabilidad que él toma en cada momento de su vida, no solamente en ese actuar laboral, sino en el actuar social, en el actuar familiar. En ese momento es que el individuo empieza a asumir una responsabilidad por su propia seguridad y por propia salud. Entonces es supremamente relevante, más ahora pues con estos momentos en los que vivimos actualmente, eh, que reconozcamos que realmente la seguridad no nos la brinda el Estado, que la salud no nos la brinda el Estado. El Estado puede tener unas características desde el punto de vista de cadenas de hospitales, de cadenas de clínicas, de un sistema de salud, de que invierta en investigación. ¿Cómo nos falta en Latinoamérica investigar más en salud? Pero entonces, ¿es responsabilidad de quién? Es responsabilidad de cada uno de nosotros ese desarrollo en el día a día, en ese seguir construyéndonos y formándonos como seres humanos. Ahí a la par de ese 1986, de esa Carta de Ottawa, hubo un documento muy interesante que les propongo que revisen, ese fomento de la salud de poblaciones trabajadoras desde la OMS de 1987, y ahí vuelve y genera venga, es que tenemos que
al trabajador para que él tome parte y asuma esa responsabilidad que él tiene con él mismo. En 1986 surge en Colombia una arte especial súper linda, que es la resolución 1016. 5 años era, esto era el pan de todos los días de nosotros, no era el sistema de seguridad y salud en el trabajo, todavía no se había desarrollado, pero en los años 80, a finales de los años 80, todos los años 90 y principios del 2000, nosotros hablamos del programa de seguridad de salud ocupacional, y en ese programa de salud ocupacional entonces teníamos eh, lo que tenía que ver con medicina del trabajo, lo que tenía que ver con higiene y seguridad, lo que tenía que ver. Entonces, en esos diferentes programas se promovían las capacitaciones, la formación del individuo, las inspecciones, los exámenes ocupacionales. Entonces, lo que hacía este programa de salud ocupacional era todas las diferentes herramientas que se tenían desde el punto de vista normativo en Colombia, se organizaban en un programa de salud ocupacional. Posteriormente, ¿cierto? Viene la OIT llegando y generando alrededor del 2001 unas directrices relativas a los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, donde lo que nos empiezan a decir, venga, dejemos de hablar de un programa de salud ocupacional, dejemos de mirar las herramientas de manera aislada y tratemos de organizarlas. Pero de organizarlas, ¿cómo? De organizarlas bajo un sistema de gestión, bajo una metodología de trabajo, donde sean los individuos los que adquieran una cultura alrededor de qué, de su seguridad y de su salud. Y ese sistema de gestión se fue estructurando y en el 2010, más o menos 2011, sale pues a partir de la misma OIT esa herramienta como mejora continua y entonces ya se lo presentan pues como a la comunidad en general. En Colombia se desarrolla a través del decreto 1443 en el 2014. El detalle es que realmente no tiene el suficiente respaldo y el momento político que vivía Colombia alrededor de querer ingresar a la OCDE no permite que se desarrolle el decreto 1443 y desde la OCDE llegan y le sugieren y le recomiendan al Estado colombiano, venga, dele una organización por favor a la normatividad, pues porque realmente somos prolijes, somos supremamente ávidos de producir normas y normas y normas y normas. Y de una u otra manera, entonces le llegaron y le dijeron, bueno, vamos a desarrollar unos decretos unificados, reglamentarios alrededor de los diferentes sectores. Entonces, el sector ambiental tiene un decreto unificado, el sector trabajo tiene un decreto único reglamentario, el sector eléctrico tiene otro, así de esa manera, y eso hizo que se perdiera pues ese 1443 y que se incorporara en uno nuevo que se llama el decreto único 1072, y ahí se están, cada vez que surgen nuevas normas, por ejemplo, en Colombia no se tenía norma de espacios confinados. Hasta diciembre del 2019 surge la primera norma de espacios confinados. Entonces, esa norma de espacios confinados se la agregan a esta 1072, de tal manera que vienen desarrollándose a la par que surgen las propuestas desde el punto de vista internacional, desde las directrices de la OMS, desde la OIT, surgen diferentes programas en esa misma medida. Imagino que pasa algo parecido con el Ecuador. Acá al interior, en Colombia, entonces desarrollamos también esas mismas directrices, vamos tratando de materializar esos programas de seguridad, no desde el punto de vista social en general, como por ejemplo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, que ahorita le vamos a dar una puntadita a esos estudios de la OMS. Entonces,
Lo que se plantea acá es que viene el desarrollo de una normatividad que viene desde el punto de vista internacional, pero que se materializa en los diferentes países y en esa medida nosotros tenemos los diferentes elementos, ¿cierto? Entonces uno dice, yo tengo los mismos, en Colombia se tiene una cantidad de normas muy parecida, muy similar a lo que se tiene en otros países, porque seguimos las directrices internacionales. Pero cuando uno va a mirar la relación que tiene la asociación entre la producción de normas de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad industrial y de salud ocupacional y los accidentes, el término accidente no es el más adecuado para mí, de las lesiones en el lugar de trabajo y de las enfermedades en el lugar de trabajo, realmente nosotros no vemos una asociación directa que sea positiva, que sea impactante de tal manera de que todas esas normas hayan desarrollado, hayan impactado positivamente la accidentalidad y la hayan disminuido. Ni los accidentes, ni por otro lado las enfermedades. Y acá me parece supremamente relevante traer a colación el artículo de la OIT de prevención de enfermedades laborales del 2013, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, donde llegan y plantean que primero, la muerte en el lugar de trabajo es una pandemia, dice la misma OIT, y plantea que son aproximadamente 2.34 muertos al año de trabajadores que se mueren por ir a trabajar, por salir, salen de su casa y se van a trabajar y se mueren del trabajo. No en el transporte público, no por accidentes de tránsito, no por violencia, solamente de laborales. Entonces, ellos mismos lo plantean así, dicen pandemia, es una pandemia las muertes en el lugar de trabajo. Y en el 2019, cuando surge este nuevo documento que me parece muy especial también, el de seguridad y salud en el trabajo de los centros de trabajo del futuro, perdón, seguridad y salud en los centros de trabajo del futuro, plantea que ya no son 2.34 muertos, 2.34 millones de muertos de personas trabajadoras muertas en el trabajo, sino de que está hablando ahora en el estudio del año pasado, plantea que son 2.78 millones de personas que en el lugar de trabajo murieron haciendo su trabajo. Entonces cada vez vamos aumentando, pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si se supone que cada vez damos más capacitaciones y cada vez damos, hay más programas de seguridad industrial, hay más programas de salud ocupacional? ¿Qué es lo que pasa? Que en las empresas siguen materializando los muertos en las empresas, se sigue accidentando y generando muertos en el lugar de trabajo. Eh, Ahí no hay una claridad y quiero que veamos algo y es que Colombia, en particular las estadísticas de Colombia, dice que Colombia es subgéneris frente a las características y a las estimaciones que da la OIT, pues las estimaciones de la OIT dice que la gente se muere, que los trabajadores nos morimos en el lugar de trabajo el 86% de las veces nos morimos básicamente por enfermedades laborales, no por lesiones en el lugar de trabajo, sino por enfermedades. Y en Colombia es al revés. En Colombia, usted las únicas muertes que identifica desde el punto de vista laboral son por lesiones y accidentes. Por enfermedades, nosotros tenemos, la verdad, por enfermedades tenemos una o dos al año. Entonces, casi siempre les digo a los estudiantes que eh, como son dos muertos al año, dicen pues las estadísticas colombianas, que son 2 muertos al año por una enfermedad laboral, entonces yo les digo, en el primer semestre ya se murió una persona por una enfermedad laboral y en el siguiente semestre se va a morir otra persona. No da cuenta, eso no da cuenta de las estimaciones de la OIT. Pues la OIT lo que dice es completamente lo contrario, que la gente se muere
por enfermedades como las que planteaba el doctor Antonio ahorita, enfermedades respiratorias, por enfermedades musculoesqueléticas y por el estrés. Esas son las tres principales enfermedades por las cuales padecemos nosotros en el lugar de trabajo. Y mientras que los accidentes, pues ya vemos que las caídas son uno de los principales, todo este tema de trabajo en alturas, de los espacios confinados, del manejo de energías peligrosas, nos llevan a esas otras situaciones de posibles lesiones que puedan llevar a la muerte de las mismas personas. Eso también da pie a otra pregunta y es que cómo no se califican las enfermedades laborales en Colombia. Las enfermedades laborales realmente fueron poco visibles. Miren ustedes, por ejemplo, desde el 2004 para acá se empiezan a visibilizar antes, entonces aquí como que no, como que realmente las condiciones desde el punto de vista ambientales eran súper porque no pasaba absolutamente nada, la cantidad de enfermedades calificadas como laborales eran más bien pocas. Entonces, en esa misma medida, por eso planteo que Colombia es subgéneris completamente a las estimaciones de la OIT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay más normas, si hay sistemas de gestión que debemos desarrollar, ¿qué es lo que pasa? Que se siguen materializando los accidentes, accidentes mortales, y qué es lo que pasa? Que seguimos viendo sufrimiento de parte de los trabajadores. Ese es el objetivo, ese es la pregunta, cómo desarrollar esa formación en el lugar de trabajo para una toma de decisiones seguras que promueva y prevenga las lesiones en los trabajadores. La idea es, si nosotros, primero, ¿cuál es la diferencia entre una capacitación, entre una formación, entre una sensibilización? La OMS nunca habló de vamos a trabajar la capacitación, no, dijo la formación del ser humano para que ese ser humano adquiera los elementos y autogestione sus propias condiciones de salud y de seguridad. Entonces, esa formación, ¿qué características debe tener? ¿Cómo debe ser esa formación que se debe dar a los trabajadores? El día de ayer el profesor Mendoza hablaba mucho alrededor de la cultura de innovación, de seguir desarrollando para ser más productivos, para tener unas características en ese grupo poblacional. Pero entonces ahí viene la pregunta de cómo hacemos esa formación. Esa formación es supremamente relevante para que el individuo sea el que su, eh, asuma su poder, que él es realmente el responsable, el único responsable por esa seguridad y por esa integridad. Entonces, ¿cuáles son esas características? ¿Cómo comprender esa formación del ser humano para que tome mejores decisiones? Entonces, desarrollé una investigación cualitativa, ya que el objetivo era conocer qué era lo que pensaban los trabajadores, cuáles eran las características, usted qué piensa, usted qué siente cuando llega el asesor de la administradora de riesgos laborales, cuando el ingeniero le propone a usted desarrollar la tarea de trabajo en altura sin los elementos. Entonces, lo primero era eso, era esa investigación cualitativa con un enfoque de una experiencia, el, la investigación, el método se llama experiencia hermenéutica de la profesora Helena María González. Es una metodología supremamente especial, supremamente sensible, que pienso que me ayudó muchísimo a comprender a los trabajadores, a entender qué era lo que pasaba alrededor de todas esas dinámicas de las capacitaciones que inicialmente yo dictaba y cómo podrían ser mejor, cómo se podría desarrollar realmente esa formación en ese lugar de trabajo. Entonces, el estudio surge pues, básicamente por la experiencia, por lo que les planteaba ahorita, que cuando empiezo a trabajar en el sector de la construcción empiezo a identificar una cantidad de situaciones que se vuelven como repetitivas
Y entonces yo vine ayer y les di una capacitación de trabajo en altura y si ustedes se caen apenas uno se va, entonces qué es lo que pasa, por qué, cuáles son las condiciones y las características para que esto se desarrolle de la mejor manera. Hay un estudio supremamente relevante de Cochrane que se llama las intervenciones para la prevención de lesiones en el sector de la construcción. Es una revisión de tema supremamente interesante para todos los que trabajamos en el sector de la construcción y ahí coincide pues como con este devenir que les he planteado que a medida que vamos desarrollando más y más y más y más normas y más y entonces ya no son las normas, sino también que venga, desarrollemos un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para las personas. Cuando el grupo de investigadores que propone pues esta investigación que está ahí en Cochrane, coincide con que la generación de normas no disminuye esa accidentalidad, que las, las campañas de seguridad industrial, de salud en el lugar de trabajo, no reducen la accidentalidad. Es muy disidente, pues realmente lo que plantean ellos es que realmente no hay intervenciones que hayan evidenciado el cambio a mejores condiciones, a una disminución del accidente laboral. Entonces, pues eso le llena a uno la cabeza como de más preguntas, de una situación mucho más compleja, porque es que lo que estamos haciendo, que es lo que pasa, pues que seguimos realizando diferentes intervenciones por todos lados, en todas partes del planeta, y no se ve realmente esa disminución en el sector de la construcción, esa disminución en la accidentalidad, que seguimos experimentando esos dolores por parte de estas personas. Entonces empiezo a desarrollar esa investigación de corte cualitativo para tratar de determinar cuáles serían esas condiciones. Entonces empiezo a tratar de organizar, bueno, qué pena, esa experiencia hermenéutica básicamente primero surge de unos prejuicios, de los prejuicios que yo traía, ¿cierto? De esos prejuicios donde eh, cómo era posible que a medida que se daban más y más y más y más capacitaciones, eh, seguía, seguía aumentando, ¿cierto? Esa accidentalidad tiene que ver con la población, tiene que ver con esa población que hablábamos ahorita inicialmente, que es de un nivel educativo bajo, que es unos elementos culturales muy primarios, que hay una gran cantidad de población de este grupo de personas que consumen sustancias psicoactivas, que consumen alcohol. Entonces había unos prejuicios, ¿cierto? Había unos juicios previos míos, y desde ahí empiezo a trabajar, a trabajar esa pregunta de investigación. Se realiza un estado de la cuestión, trato de ir a revisar en las bases de datos qué hay alrededor de esa, cómo se realiza esa formación, cuál es la característica de la formación, para una toma de decisiones de actos seguros. De actos seguros, ¿por qué? Porque es que de una u otra manera son cuando hacemos cuando se materializa el peligro y el individuo se lesiona, eh, empezamos a hacer ese análisis de causa raíz y entonces llegamos a causas inmediatas y las causas básicas. Y las causas básicas nos dicen que el individuo tomó una mala decisión. Las causas raíz dicen que el individuo no estaba con las mejores decisiones que él estaba tomando para ese momento. Entonces se realiza ese estado de la cuestión, voy a revisar las bases de datos, qué hay, qué no hay, cuáles son las similitudes con mi pregunta. No encuentro realmente algo parecido. Sí hay muchas intervenciones, pero nada alrededor de ese que hable de, la, de la toma de decisiones, ¿cierto?
es algo que nosotros vamos desarrollando con el tiempo, con la experiencia. Hay personas que realmente toman las decisiones bruta, muy innata y también tiene consecuencias. Entonces, venga, esto debe ser más un proceso lógico, sistemático. Ya hay una teoría alrededor de la toma de profundizar un poco con eso. Eh, adicional, trabajo con unas comunidades, soy un grupo de trabajadores. También hay de asesores de las administradoras de riesgos laborales de Colombia, y hay un grupo de docentes, de instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para trabajo seguro en altura. Entonces, son esos tres grupos y adicional hay un tomador de decisiones de una de esas administradoras de riesgos, de una de las más importantes del país, con los cuales me siento y con todos y cada uno de me siento de una manera individual a conversar alrededor de una cantidad de temas de cómo creerían ellos que podría ser esa formación para una mejor toma de decisiones, para que ahuyente el dolor, el sufrimiento y que no sigamos padeciendo de esa situación de las lesiones y de las enfermedades en lugar de trabajo. Voy, converso con ellos y de ahí surge una formación, surge una estructura de un programa de formación en lugar de trabajo. Pero posteriormente, después de que surge ese programa, voy lo realizo en una obra de construcción, le pedí permiso a un ingeniero y me permitió pues realizar como toda la formación con un grupo de un edificio que estaban construyendo aquí en las afueras de la ciudad de Medellín. Entonces, ¿qué características tenía? Entonces tenía, desde el punto de vista de la didáctica, porque es un elemento supremamente relevante, la didáctica en la que nos basamos nosotros los docentes en las universidades, los profes en el cole, para poder llegar a decir que tenemos una comunicación justa, adecuada, oportuna con el estudiante, con el otro, para poder llegar a construir entre ambos ese conocimiento. Entonces trabajé con el libro del doctor Carlos Álvarez y la profesora Elvia María González. Se llama Lecciones de Didáctica, es un libro pequeñito, preciso, y te le dice esto. Entonces plantean estos elementos adultos. Nosotros deberíamos trabajar desde el planteamiento de un problema. El sector de la construcción son veteranos todos. Entonces, básicamente, lo que yo hacía era, trabajaba conceptos de andragogía, pero eran completamente aislados, ¿cierto? Eran completamente aislados. Entonces, el libro de Knowles, de andragogía, entonces yo sacaba de ahí pues como diferente información, pero hasta que no empiezo a darle como una forma, ¿cierto? Desde el punto de vista de la didáctica, todo este proceso lógico de enseñar, del arte de enseñar, de la didáctica del arte de enseñar, no veo materializado otra respuesta de parte del otro, de parte del trabajador en este caso, y tiene que ver con que vienen unos plazos muy claros, muy dicientes. Mira, partamos de un problema. Debe haber un objetivo, perdón, debe haber un objeto de estudio, qué es lo que vamos a trabajar, cuáles son esos contenidos, cuál va a ser el método, el medio, la forma y la evaluación que vamos a hacer con las personas. Pero esa evaluación no estamos hablando básicamente de lo que de los registros de la evidencia desde el punto de vista de los sistemas de gestión de seguridad y salud en trabajo. Lo que necesitamos aquí es la evaluación. La mejor evaluación es que el señor no lesione, que el señor tome las mejores decisiones. Pero ya vamos a empezar con cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de esa formación, algunos de esos TC significan trabajadores.
Algunos de esos trabajadores planteaban que la formación tiene, digamos, amor propio a la persona, que es lo importante, no autocuidarse. Entonces ellos mismos reconocían que era completamente diferente el término de capacitar y de formar. En esa medida, otros planteaban que tomar conciencia propia de la seguridad, una conciencia propia, ¿no? Es cuando uno le ve que el otro no tiene tapabocas y uno le tiene que ir a decir al otro. Es una conciencia ajena, conciencia propia. Venga, yo lo uso, ¿por qué? Porque yo sé que uno más, que ellos por conciencia propia tomen sus propias iniciativas de la autoprevención. Y desde aquí eh, ellos empiezan a reconocer que cuando llegaban las obras de ellos mismos, ¿por qué? Porque la forma como yo como yo me relacionaba con ellos era esa, era de cuidado, de protección, de muchísimo respeto. No era el mismo respeto cuando yo llegaba al cafetín de la obra de construcción y ellos se trataban pues con un lenguaje, con unas palabras, pero ese es el lenguaje de ellos, ¿cierto? Esa es la cultura de ese grupo de personas alrededor de la cultura de brusco, de palabras pesadas, de chistes malintencionados. Entonces ellos también reconocían en el trato que yo les daba eh, que era mucho más interesante cuando uno se expresaba bien con el otro, cuando uno le preguntaba cómo estaba el otro. Ellos reconocían que esa formación debía ser más desde el amor propio, del amor por cada uno de nosotros mismos y lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Desde el punto de vista del problema, el tema de la cultura del cuidado no necesita entrenamiento, simplemente necesita tomar conciencia. Este sí es directamente el tomador de decisiones de la administradora de riesgos laborales. Lo que pasa es que esta persona tiene unas características, pues una formación completamente diferente al del grupo de trabajadores, pero debe ser absolutamente claro. Esta administradora estaba trabajando todo el concepto de Leonardo Boff, de cultura del cuidado, y entonces ya estaban entrando en una dinámica. La misma ARL estaba entrando, administradora de riesgos laborales, estaba entrando en otra dinámica completamente diferente a seguir diciendo, venga, es que la norma es esta, es que tiene que usar esto, es que tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque es que realmente el cuidado no lo da la norma, no lo da las indicaciones ni la supervisión de los capataces, de los encargados. El cuidado lo tenemos que entender que el cuidado más grande que nosotros podemos dar es el que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y en esa medida, cuando uno se cuida a sí mismo, uno refleja otras características diferentes para los demás. Entonces, el problema de estudio es básicamente eh, las lesiones en el lugar de trabajo. Cuando preguntábamos y cuestionábamos alrededor de ese grupo de trabajo, le decían a uno, venga, nosotros tenemos el concepto, nosotros tenemos las certificaciones, pero hay veces no sabemos qué hacer con ciertas situaciones. Por ejemplo, se nos prestó en total situación. Y entre todos ahí en el espaciecito que utilizábamos de formación, entre todos dábamos soluciones. Entonces ellos también identificaban que uno es muy difícil conocerlas todas las respuestas, ¿cierto? Y que muchas veces necesita del otro para dar una solución a un problema que se tiene y que se presenta. En este punto me parece súper importante recordar unos grupos que se llaman cuadrillas o grupos de alto rendimiento, pero no solamente desde el punto de vista administrativo, hay grupos también de alto rendimiento alrededor del sector de la construcción, entonces lo cuentan por número de horas, entonces una cuadrilla de 8 personas, donde el número de horas son cientos de miles, donde no tienen lesiones, donde no tienen no tiene ningún inconveniente, pero entonces cuando uno empieza a leer el documento de esos grupos de alto rendimiento, uno encuentra algo,
y es que esos grupos tienen un método de trabajo, y lo que dan los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo es un método de trabajo alrededor de que de planear, verificar, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, cada vez que el equipo de trabajo de ese grupo de alto rendimiento llegaba y planeaba una tarea y empezaba a hacer esa tarea, y por X o Y motivo fallaba y veían que se presentaba una situación completamente ajena, nueva a la planeada inicialmente, paraban y otra vez volvían a hacer lo mismo. Venga, reunión, hay que volver a planear, cambiaron las condiciones iniciales. No necesita una supervisión, no necesita de un permiso, no necesita, necesita que él necesita básicamente es un método de trabajo, que desarrollemos método de trabajo. Los japoneses, tiempo los japoneses nos están diciendo orden y aseo, las cinco S, nosotros todavía no tenemos formaciones y capacitaciones alrededor de los sistemas de gestión de la calidad. No en todas las empresas yo llego a tener estas condiciones de seguridad, perdón, de gestión de la calidad. Entonces, desde ese punto de vista, la sociedad ha sido, es escasa en métodos de trabajo. Realmente los métodos de trabajo son desarrollados en las grandes organizaciones, en organizaciones que tienen, que están convencidas de que son mucho más productivas y son más organizadas, de que son mucho más eficientes si tienen una metodología de trabajo. Entonces, en esa medida, son los, eh, son los métodos de trabajo los que nos ayudan a hacer, a tener mejor calidad, a ser responsables ambientalmente o a tener una seguridad y una salud en el trabajo para ese grupo, para esa cuadrilla de personas. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos apuntar? Deberíamos apuntar a seguir migrando, a que no se quede estático ese sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que viene desarrollándose desde las mismas normas. ¿Por qué? Porque él por sí solo no va a evitar las lesiones y los accidentes. ¿Sí? El objeto de estudio, entonces hablamos de la seguridad en el trabajo, que sean donde los trabajadores, a ver, yo no veo, son eficientes, qué pena. Eh, las capacitaciones es, no es claro porque dentro de los asesores y los instructores del SENA no había una clara diferenciación entre formación y capacitación. Parece que sigue habiendo más detrás, ¿cierto? Más de esa didáctica. Entonces muchas veces somos nosotros los expertos que nos convertimos en un problema porque el lenguaje, yo recuerdo que al principio no me entendía nadie cuando yo recién salí de la universidad y empecé a trabajar pues como asesor en seguridad industrial, y es cuando yo bajo a un lenguaje mucho más básico, donde empiezo a tener una comunicación con los adultos, ¿cierto? Y podemos empezar a desarrollar diferentes estrategias para poder dar respuesta a esos problemas que ellos tienen directamente en las obras. Eh, es también supremamente relevante cuando el objeto de lo que vamos a trabajar, el objeto de estudio, o sea, lo que nosotros tenemos que preparar para llevarles a ellos, surge de las propias necesidades de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es que los mismos trabajadores le cuentan a uno, tengo problemas, me acuerdo, en una, eh, en una hidroeléctrica que estaba desarrollando por C3 hace muchos años. Estaba desarrollando una hidroeléctrica por fuera pues, de la ciudad de Medellín, y había un trabajador que no se concentraba, y era básicamente porque tenía, lo que decía ahorita la doctora Gres, tenía unos tiempos y tenía unos descansos. Entonces él trabajaba 15 días, descansaba una semana y volvía a los 15 días. Y,
y el ingeniero le dice, necesito que se quede, y el trabajador que no podía, que no podía, que no podía, hasta que se accidenta. Eh, no se mató, pues, pero sí se accidentó por estar pensando en otro tipo de cosas. Entonces, todos tenemos unas expectativas y cada uno de nosotros debería aportar. Entonces, nosotros que somos los expertos, vamos al lugar de trabajo a poder facilitar en algo a esos trabajadores nuevas herramientas, nuevos elementos, pero también nuevos comportamientos. Pero yo no le voy a decir a él qué tiene que hacer. Yo lo que hago normalmente es por medio de preguntas. Digan ustedes que es el método socrático, digan ustedes que yo lo estoy encaminando, que yo lo estoy incursando, pero no es, a los adultos no se les dice qué tienen que hacer, pero sí es muy importante cuáles son vos, por qué venís aquí a este curso, vos qué estás haciendo aquí, vos, y la gente le cuenta a uno expectativas con, venga, es que yo quiero saber cómo puedo negociar y tener un manejo de los conflictos, porque es que tengo problemas en mi casa, tengo 2 hijos menores, hay un sardino que no está yendo ser. Entonces, realmente uno se vuelve simplemente es eso, venga, escuchemos al otro, eso se lo dicen muy íntimamente a uno y uno que lleva, venga, comunicación asertiva, manejo de conflictos, eh, cero de violencia en la casa. Entonces, a uno le toca el contenido de las diferentes actividades, surgen desde el punto de vista de ellos. Y eh, que nosotros le estamos diciendo a esa persona, aunque yo no soy psicólogo, pero ustedes mismos eh, les de, de la didáctica alrededor de la formación en el lugar de trabajo, lo que procura es eh, ese, esa formación de que el ser humano, reconociendo al otro como ese ser humano, como esa humanización, lo que planteaba ahorita esa frase tan linda que planteaba la doctora Greder, esa humanización de que no podemos perder de vista esa situación, y en esa formación en esa formación de ese ser humano, ir formando e ir desarrollando la toma de decisiones de actos seguros, básicamente porque de una u otra manera nosotros los seres humanos todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero es muy importante cuando nos dicen cuál es el proceso lógico. Entonces hay que identificar las diferentes situaciones, hay que identificar eh, las consecuencias de cada una de esas decisiones y poder tomar la mejor decisión o la decisión más adecuada y pertinente para este momento porque estamos en un trabajo en alturas, porque en este momento porque estamos corriendo demasiado riesgo nosotros o las demás personas. Entonces, lo que se fue encontrando en esta investigación fue que a los trabajadores les parecía supremamente importante que habláramos de cosas que tenían que ver con su familia, que tenían que ver con él, de cómo educar, de cómo tratar a la esposa. Nosotros aquí en Colombia tenemos un problema con el alcohol. Y no es extraño que este grupo del sector de la construcción, muchos el día que les pagan salen y se emborrachan y llegan muy mal a la casa. Entonces también reconocer y entender que es que eh, el problema no es emborracharse, el problema es que cuando salen a emborracharse,
se quieren tomar todo el alcohol, entonces son los excesos. Entonces, en esa medida también se fue entrando a conocer qué es ese cuento de ser prudente, no solamente en las medidas que se toman, en lo que yo, en la forma como yo abordo los diferentes escenarios, en prudente en el comer, en prudente en el tomar alcohol, en prudente en el fumar, el prudente en cada una de las diferentes situaciones de la vida, porque de una u otra manera es la forma como nosotros podemos disfrutar mejor la vida, podemos disfrutar mejor las cosas. Entonces, fuimos reconociendo por parte de los mismos trabajadores que como las capacitaciones eran simplemente, ellos lo veían, era, a usted me va a enseñar a trabajar más, usted me va a venir a dar elementos para trabajar más, para yo quejarme menos. Y no era eso, por el contrario, ellos reconocen que es supremamente valioso, que es supremamente necesario toda esa parte sensible, toda esa parte del otro, que así sea muy grueso, muy robusto y muy fuerte, sigue siendo un ser humano, sigue siendo un ser humano que tiene unas falencias, que tiene unas necesidades, que tiene una esposa, que tiene unos hijos y que realmente no sabe cómo actuar frente a diferentes situaciones. Entonces ellos también solicitaban y demandaban estos temas que son, uno diría, venga, pero eso qué tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Pues para mí tenían mucho que ver porque los solicitaban ellos, porque ellos mismos eran los que lo demandaban y en esa medida, cada vez que empezaba desde un problema, ¿cierto? Desde un problema social, entonces planteábamos, llevábamos... eh, un recorte de prensa donde identificamos, vea, un accidente y el señor iba borracho, se cayó de alturas y no tenía los elementos. Empezábamos a reconocer desde ahí, desde un problema, y empezábamos a darle las posibles soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Que se agarraron a cuchillo en el centro, que el accidente de tránsito, ese tipo de situaciones para ellos era supremamente importante porque ellos decían, ¿y yo cómo actuaría en una situación como esa? O sea, si a mí me roban, yo me agarro a puños y ¿qué es lo que hago? Entonces era como ese crecimiento personal entre todos, porque yo también fui formado por parte de ellos en esa situación y en esa medida fue supremamente enriquecedor, no solamente para mí, sino ellos se acercaban, me llamaban después de que pasó todo el proyecto, me seguían llamando, me preguntaban cómo estaba, me contaban cómo estaba la familia, veían que había sido algo supremamente enriquecedor para ellos. Entonces, esa formación del lugar de trabajo puede ser el momento pertinente para seguir esa formación, esa generación de cultura. Pues según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, cultura son esos comportamientos, esas creencias, esos hábitos, esos valores de una sociedad en un tiempo determinado. Y somos nosotros los que decimos en este momento cuál es la cultura actual. Entonces, esos individuos se alimentaron de unos elementos culturales que yo compartía, que compartíamos entre todos, que construíamos ese conocimiento de cuál podría ser mejor esa cultura alrededor alrededor de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y que de una u otra manera lo que planteaban era que los escucharan más, que dejaran de llevarle expertos de un tema y muchas veces incluso hasta mal presentado el experto del tema porque le decían a los trabajadores, se callan que aquí llegó el experto y nadie va a hablar y nadie puede preguntar. Entonces, incluso desde ahí se generan barreras. Entonces, tratar de escuchar al otro, de entender que de una u otra manera el otro se quiere formar, el otro quiere seguir creciendo desde sus sueños, desde sus expectativas, desde sus proyectos de vida y nadie se quiere lesionar, pero no es como nosotros lo venimos haciendo, que o se pone el arnés o se cae y se mata. Eso no nos está dando buenos resultados, esa no es la manera es una manera mucho más cultural y en esa medida identificamos
que esos elementos de la didáctica en el lugar de trabajo podrían ayudar a sensibilizar, a tener un ser humano, un trabajador mucho más que mucho más culto desde el punto de vista de las normas, de los actos, de los comportamientos, porque de una u otra manera es el comportamiento del individuo el que le dice si la formación fue adecuada o no fue adecuada, porque claro, es verdad, llegamos y sacamos lo que decía ahorita la doctora, el papel, ¿cierto? Entonces llegamos y sacamos un examen y le preguntamos, ¿sabe usar el arnés? Sí, él sabe usar el arnés. Sí, entonces si sabe usar el arnés, entonces no se va a caer. Entonces son ese tipo de cosas las que deberíamos propender. Es mucho más interesante y reconocer en el otro cuáles son sus expectativas, qué es lo que le falta y desde ahí empezar a construir esa cultura alrededor del cuidado. Recuerdo, repito por favor, ese concepto, esa área del conocimiento de Leonardo Boff de cultura del cuidado para desde ahí empezar a generar esa ética, ese comportamiento de cada uno alrededor de sí mismo y hacernos cada vez más, desarrollarnos cada vez más. Muchísimas gracias. Muy bien, le damos el agradecimiento al máster por su intervención. Procedemos a continuar con la ronda de preguntas de los asistentes. Lo pueden hacer en el chat. Si alguien de los participantes tiene alguna pregunta para el expositor, estamos en el tiempo de poder realizar las preguntas. Me solicitan para que les habilite su micrófono o alzan la mano las personas que desean realizar las preguntas. Ok, doctor. Para terminar, pues veo que no hay preguntas. Para terminar, con con base en la metodología y con los hallazgos, se acaba de ganar pues como una convocatoria para desarrollar este proyecto, pero en las comunidades, para buscar la formación del cuidado en una cultura, hacia una cultura ciudadana en uno de los barrios de la ciudad. De antemano, muchas gracias y cualquier cosa, quedo atento. Muchísimas gracias.